agradezco a los organizadores de este interesante congreso la invitación. Vamos a tocar un tema que cada día toma mayor relevancia y son las infecciones en las unidades de cuidado intensivo y a focalizarnos un poco en la infección por Pseudomonas aeruginosa. Claramente, la condición de pandemia que estamos viviendo en este momento ha modificado de manera muy importante y relevante la flora de la mayor parte de las instituciones y los pacientes que han llegado a las unidades de cuidado intensivo con la infección por COVID han tenido tasas de sobreinfección muchísimo mayores a lo que habitualmente estábamos acostumbrados a ver. Las tasas de neumonía asociada a ventilación mecánica, las lesiones en piel, las infecciones asociadas a catéteres o a dispositivos intravasculares se han incrementado y ya vemos las publicaciones como reportan entre un 30 y 40% más de infecciones en esta población. Y eso pues realmente tiene un impacto muy, muy complejo porque nos obliga al uso de antibióticos que generalmente son de amplio espectro, que como consecuencia tienen un incremento fundamental y relevante en la aparición de multidrogoresistencia. Por lo tanto, vamos a utilizar una patología como la neumonía para hablar un poco de lo que está pasando en este momento en las unidades de cuidado intensivo. Estos son mis conflictos de interés para que ustedes los conozcan. Vamos a hablar de neumonía porque probablemente cuando queremos hablar de gérmenes gram negativos y especialmente de Pseudomonas, en el tracto respiratorio es donde encontramos alrededor del 75 al 90% de las infecciones por este germen. La neumonía intrahospitalaria o la neumonía, incluyendo la neumonía asociada a ventilador, probablemente es la enfermedad asociada que mayor mortalidad produce en las unidades de cuidado intensivo. Se han dado reportes entre un 20 a un 50% y dependiendo de la literatura, dependiendo del país de origen donde está la publicación, podemos tener algunas diferencias en el germen que puede estar generando, causando la infección. Sin embargo, tenemos dos factores comunes en general. Uno, que la pseudomonas siempre está presente, puede que no sea la primera, pero si no está de primera, está de segunda o tercera como causa de la neumonía. Y lo segundo, es que es fundamental poder establecer si en mi unidad hay o no presencia de estafilometicilino resistente. Esos son dos factores que son muy relevantes porque van a identificarnos cuáles podrían ser los antibióticos que podemos utilizar de manera empírica en el manejo de este grupo de pacientes. Ahora, cuando uno va a definir si un paciente realmente tiene una infección, pues es fundamental establecer las definiciones que hay para tratar de encuadrar a mi paciente dentro de un marco de diagnóstico y con base en eso definir cuáles van a ser los antibióticos que voy a utilizar, hablando específicamente de infecciones. Por ejemplo, en neumonía, cuando hablamos de la definición, hablamos de infiltrados nuevos con síntomas clínicos como fiebre, cambios en las secreciones, que el esputo o la secreción se vuelva purulenta, aparición de leucocitosis o leucopenia y compromiso de la oxigenación. Pero cuando nosotros vamos a ver esos pacientes en la unidad de cuidado intensivo y especialmente cuando los pacientes están ventilados, en ocasiones no es tan sencillo poder establecer este diagnóstico, porque el paciente puede tener muchas etiologías de los nuevos infiltrados pulmonares. Es frecuente que puedan desarrollar fiebre por infección o por otras etiologías. Las secreciones casi siempre cambian. Y si ustedes le hacen un cultivo de secreción orotraqueal a un paciente después de 48 horas de estar intubado, pues siempre vamos a tener aislamiento. Ahora, ¿cuál es el valor que se le da a ese aislamiento? Es complejo. Se ha tratado de discriminar en función de las unidades formadoras de colonias, pero probablemente el dato más relevante es por qué le tomé la muestra. Si se la tomo porque estoy sospechando que mi paciente tiene una neumonía y aíslo un germen en un número de unidades formadoras de colonias suficientes, pues probablemente estoy ante un cuadro infeccioso. Pero, independientemente de las unidades formadoras de colonias, si mi paciente no tiene un comportamiento que sugiera que está desarrollando una neumonía o que tiene una neumonía, pues probablemente ese paciente no va a requerir un manejo antibiótico. Fundamental en este caso, el reconocimiento del compromiso de la oxigenación. Es muy difícil que un paciente desarrolle neumonía sin que impacte de una u otra manera la oxigenación. Aquí podríamos entrar a discutir si es neumonía, si es traqueitis asociada a ventilador, pero bueno, el objetivo de esta presentación es un poco diferente. Muy importante identificar los tiempos
Recuerden, más de 48 horas, porque eso va a definir si yo realmente estoy ante la sospecha de una infección adquirida en el hospital o si puede ser una infección que el paciente venía incubando y los síntomas se han presentado durante la hospitalización. E igualmente, el reconocer que el tiempo de ventilación o de intubación orotraqueal puede convertirse en un factor fundamental para tratar de identificar si el paciente tiene o no una neumonía asociada al ventilador. Cada día conocemos un poco más de los resultados de los desenlaces clínicos de nuestros pacientes. Hoy en día sabemos que los pacientes que peor desenlace tienen son los pacientes que desarrollan una neumonía nosocomial dentro o fuera de la unidad de cuidado intensivo y dentro de su evolución terminan ventilados, terminan intubados. Esos son los pacientes que peor desenlace tienen. Por eso una identificación temprana, un diagnóstico oportuno y un manejo adecuado pues se vuelven claves. Ahora, cuando vemos el impacto que tienen costos, el que el paciente desarrolle una infección respiratoria, pues vean ustedes la comparación entre el paciente que tiene una infección, en este caso neumonía, los costos hospitalarios, los costos en la unidad de cuidado intensivo y los costos en ventilación mecánica. Y aquí basados muchísimo en el tiempo de estancia, porque el tiempo de estancia en los tres escenarios se va a incrementar. Y los costos están dados especialmente por estos factores: laboratorios, antibióticos, los costos de estancia y unos costos ocultos que pueden estar asociados a una estancia prolongada. Si yo sospecho que mi paciente tiene una infección de origen intrahospitalario, debo establecer un flujograma de trabajo para identificar si mi paciente requiere o no requiere un manejo antibiótico. Y si requiere un manejo antibiótico, ¿cuál es el manejo antibiótico empírico que voy a poner? Y ese manejo antibiótico empírico debe estar fundamentado en el reconocimiento de cuál es la ecología que tiene mi hospital. Es decir, la información que me da mi comité de vigilancia epidemiológica en los comités de infecciones probablemente son la base, la herramienta para poder desarrollar los protocolos y establecer si realmente mi paciente, primero, si tengo la sospecha clínica, cuál es el antibiótico que le voy a poner. Yo disparo los estudios clínicos. En el caso de neumonía, una secreción orotraqueal o un lado broncoalveolar, identifico si hay o no gérmenes, identifico el compromiso hemodinámico y siempre inicio cuando considero que el paciente estamos ante una sospecha de infección, inicio antibióticos basados en las guías locales. Y cuando hablamos de guías locales, probablemente son guías casi que de cada hospital, porque obviamente la flora, aún en las mismas ciudades, puede cambiar entre las diferentes instituciones hospitalarias. Y cuando tengo los cultivos, pues tengo que creerle a esos cultivos y ajustar el tratamiento antibiótico en función de lo que estoy aislando, ya sea o subiendo o disminuyendo el espectro. El mejor antibiótico es el que tiene un espectro adecuado para el cubrimiento del germen que le está causando la infección a mi paciente. No es el antibiótico que más espectro me da. Ahora, la sospecha clínica es clave porque si yo no tengo una sospecha clínica y disparo estudios microbiológicos, puedo encontrarme con sorpresas que después no sé cómo interpretar y probablemente podría terminar dando manejos antibióticos. Estos son casos de pacientes que están en las unidades de cuidado intensivo que pueden ser interpretados por la aparición de infiltrados nuevos, de secreciones purulentas, van a tener deterioro de la oxigenación. Pero cuando se hacen los estudios se encuentran que hay diagnósticos diferenciales como los que estamos observando en este momento. Esto es lo que estamos viendo hoy en día: pacientes con infiltrados pulmonares, áreas de vidrio esmerilado, difícil saber si estamos solamente ante una neumonía de origen viral o origen bacteriano. Pero claramente en esta condición de pandemia, en la fase inicial utilizábamos antibióticos casi que como si el paciente que estaba ante nosotros tuviera una neumonía adquirida en comunidad y requiriera la combinación de un betalactámico y un macrólido. Rápidamente aprendimos que la mayor parte de nuestros pacientes no necesitan antibiótico en este momento de pandemia y que estamos ante un cuadro de neumonía viral. Pero es importante hacer una muy buena anamnesis en función de los síntomas de los pacientes y de los hallazgos, tanto paraclínicos como radiológicos, que estamos obteniendo. Desafortunadamente, y los médicos hemos patrocinado en gran parte de eso, que hoy los pacientes que llegan por coronavirus a todos les formulan acitromicina y muchas otras cosas más, u otro tipo de antibióticos, conociendo ya de antemano que no tiene ninguna utilidad ese tipo de medicamentos, pero el impacto que se genera en resistencia es muy importante. Ahora, muchas de las guías pueden estar con opiniones contrarias. Miren, por ejemplo, en neumonía,
como las diferencias que existen entre recomendar muestras no invasivas, es decir, si estamos hablando de neumonía asociada a ventilador, estamos hablando de cultivos de secreción orotraqueal, versus muestras invasivas, que estamos hablando de broncoscopia. Miren que la ATS-IGSA, su recomendación va en función de las muestras no invasivas, mientras que RS-ALAT va en función de desarrollar siempre broncoscopia. ¿Qué es lo que hay que hacer? Utilizar los recursos que tengamos disponibles. El mejor recurso disponible que yo tenga en mi institución, si no tengo broncoscopio, si no le puedo hacer una broncoscopia antes de iniciar el tratamiento antibiótico, pues probablemente no se justifica esperar 2, 3 o 4 días a que venga el profesional, el neumólogo a hacer el procedimiento, sino que le haga un cultivo de secreción orotraqueal y con base en ese reporte puedo identificar cuál es el germen y definir cuál va a ser o cómo ajusto mi manejo antibiótico. Pero es importante reconocer las limitaciones que tienen las pruebas diagnósticas que estoy utilizando. Por ejemplo, si yo utilizo una secreción orotraqueal, debo tener en cuenta que el riesgo de contaminación es alto y que el riesgo de falsos positivos también lo es. Entonces puedo identificar 2, 3 gérmenes y va a ser muy difícil poder saber cuál de esos es el que realmente está causando la infección. Cuando hago broncoscopia, es muy probable que la especificidad sea mayor, sin embargo, los costos también van a generarse probablemente si uno viera exclusivamente el procedimiento. Al final, podría ser hasta más económico hacerle broncoscopia a los pacientes, porque si es más específico, podría identificar con mayor certeza el germen y dirigir mejor el antibiótico. Una razón para pensar que las personas que trabajamos en cuidado intensivo deben estar entrenadas en la toma de estas muestras, ya sea por un lado broncoalveolar ciego o por la realización de una broncoscopia. Una broncoscopia para hacer un diagnóstico de infección, no para hacer otro tipo de procedimientos, pero probablemente ese debe ser el camino, como es el camino del ultrasonido que cada día aprendemos más. Ahora, cuando nosotros identificamos que nuestro paciente está desarrollando un cuadro infeccioso, debemos establecer si tiene unos factores de riesgo para multidrogoresistencia. También hay algunas diferencias entre las diferentes guías, pero dos factores o dos guías dan un factor que es claramente el que mayor riesgo tiene y es que el paciente previamente haya recibido tratamiento antibiótico. Si mi paciente ha recibido antibióticos y desarrolla una nueva infección, muy probablemente ese germen que está generando la infección es un germen multiresistente. El tiempo de hospitalización es clave y este es un motivo de amplia discusión y controversia, especialmente en el paciente que tiene infección por pseudomonas, pero es fundamental saber la condición hemodinámica, porque esa condición hemodinámica en ocasiones puede llevar a recomendaciones equívocas. Si el paciente está más malo, quiere decir que le debo poner un antibiótico de mayor espectro o debo combinar antibióticos. Probablemente no por la condición que tiene el paciente, sino por los factores asociados. Si mi paciente lleva 15 días hospitalizado, ya recibió un ciclo antibiótico, está en choque séptico, pues probablemente ese paciente por el tiempo de la hospitalización y por el uso previo de antibiótico está condicionado a que el germen que vamos a tener probablemente va a tener algún patrón de resistencia. Pero si el paciente llega de la comunidad con un cuadro de infección respiratoria en condición crítica, en un choque séptico, pues el cubrimiento será para un germen de la comunidad. En nuestro país, si fuese bacteriano, sería neumococo, y si es viral, pues hoy claramente ya sabemos que estamos ante un cuadro de infección por coronavirus, aunque el compromiso hemodinámico de los pacientes con infección por coronavirus pues es muy limitado. Muy importante este dato, miren que el SDRA previo a la neumonía asociada a ventilador puede ser un componente o un factor que marque a mi paciente con la posibilidad de tener un germen multiresistente, dado los tiempos de estancia hospitalaria. Y esto se ha vuelto muy importante ahora en la pandemia, porque esos son esos pacientes que tenemos en una condición, un compromiso muy severo y que 2, 3 semanas después de estar hospitalizados estándose en un proceso de recuperación o estando ya mejorándose la condición, mejorando la oxigenación, menos soporte, los estamos despertando y viene una injuria asociada nuevamente y es una infección, hay que tener en cuenta si el paciente puede o no tener un germen multiresistente. Y cuando los pacientes están colonizados por gérmenes también multiresistentes, pues el riesgo de que desarrollen la infección por este germen es alto. En neumonía, cuando yo tengo que intubar a mi paciente, pues la alteración de los mecanismos de defensa facilita la colonización y después el paso siguiente de la colonización es la aparición de neumonía nosocomial. Por lo tanto, las medidas de prevención universales como el lavado de manos y lo que clásicamente conocemos, pues siempre se deben mantener como una de las herramientas claves. Este es un dato que es muy, muy preocupante.
y es cómo se están dando el consumo de antibióticos en el ámbito hospitalario durante la pandemia. Unidades de cuidado intensivo, el mayor antibiótico, el antibiótico que se consume con mayor frecuencia es el meropenem. Ahí ustedes ven la dosis diaria definida. Y en las áreas de hospitalización, el antibiótico que más se está utilizando es ceftriaxona. Esto es muy preocupante, son dos antibióticos que inducen resistencia de manera muy importante. Cuando se utilizaba de manera masiva la utilización de cefalosporinas de tercera generación para el manejo de neumonía adquirida en comunidad, los porcentajes de aislamiento de gérmenes gram negativos con beta-lactamases de espectro extendido eran muy elevados. En algunas instituciones, con la restricción de la formulación de las extracciones, se logró bajar a porcentajes mínimos, pero pues con la pandemia otra vez vemos que se ha disparado el consumo de este antibiótico y obviamente pagando el precio que es mayor multidrogoresistencia. Y ni qué decir que si el antibiótico más usado en las unidades de cuidado intensivo es carbapenémicos, pues lo que va a pasar en los próximos meses, el próximo año, es que vamos a estar ante una pandemia muy compleja de gérmenes resistentes. Entonces, fundamental tener una epidemiología local, basarme en esa epidemiología para definir cuál es el manejo antibiótico y no demorar el inicio del antibiótico. Entre más me demoro, probablemente el impacto que va a tener en los pacientes va a ser mayor. Esta diapositiva probablemente ustedes la han visto, se ha discutido ampliamente y fue probablemente una de las presentaciones que marcó un antes y un después en la utilización de antibióticos en COVID. Había muchas personas que se resistían a quitar los antibióticos a los pacientes que estaban con neumonía bajo la figura de que el paciente tenía una neumonía adquirida en comunidad. Hoy en día sabemos que menos del 3%, este dato daba 3.5, hoy en día con los nuevos datos sabemos que menos del 3% de las personas llegan con algún tipo de coinfección y que más del 70% de los pacientes reciben tratamiento antibiótico. Ni qué decir del manejo ambulatorio, que desafortunadamente, como decía previamente, nosotros los mismos médicos hemos empezado a utilizar antibióticos de manera indiscriminada en ese grupo de pacientes, generando todas las complicaciones asociadas a este. Entonces, la coinfección es baja, la superinfección o la sobreinfección puede ser alta y por eso es importante estar atentos a desarrollar y hacer los estudios microbiológicos cuando se requieran. Y mantener las medidas de cuidado. Miren, la terapia, el lavado de la boca, evitar la colonización, los protocolos de sedación, los protocolos de diagnóstico temprano y manejo de delirium. Todos estos son los factores de riesgo que producen de una u otra manera que el paciente o desarrolle neumonía hospitalaria o neumonía asociada a la ventilación mecánica. Entonces hay que utilizar los elementos, la tecnología que tenemos disponible. Había muchas instituciones donde no teníamos succión y con el incremento, la expansión de las unidades de cuidado intensivo, este tipo de dispositivos que pueden ser usados al lado de la cama sin tener que tener la tecnología que se tiene una unidad de cuidado intensivo, pueden ser unas herramientas importantes. Recuerden que a mayor número de unidades formadoras de colonias colonizando el tracto respiratorio, mayor riesgo de desarrollar una neumonía. La probabilidad se va aumentando de manera exponencial. Esta es una publicación que nosotros hicimos algunos años, en lo cual, ¿qué es importante para esto? Que ese diagnóstico de tracoitis asociada a la ventilación mecánica se convirtió en un caballito de batalla cuando no queremos decir neumonía para que los epidemiólogos o para que no tengamos que ponerlo como un efecto adverso. En muchas instituciones se ve como un efecto adverso el diagnóstico de neumonía asociada a ventilador, pero en general estos pacientes que son manejados con antibiótico, que tienen una traqueitis asociada a la ventilación mecánica, y que tienen impacto en la oxigenación, pues requieren antibiótico. Y probablemente si a esos pacientes le hiciéramos un TAC y tuviéramos el seguimiento, veríamos que tienen nuevos infiltrados pulmonares. La neumonía es el principal factor de riesgo para el desarrollo de SRA. Esta publicación la hicimos en varias unidades de cuidado intensivo en nuestro país. Entonces es muy importante hacer un reconocimiento temprano. Y también es muy importante tener claro que los pacientes en los cuales tienen gérmenes multirogoresistentes tienen un impacto muy importante en mortalidad. Entonces, prevenir la resistencia se vuelve un factor muy importante. Miren que la Pseudomonas aeruginosa y la Klebsiella pneumoniae son los gérmenes que mayor impacto pueden estar generando en estos resultados clínicos. El Acinetobacter baumannii, hay instituciones donde no está presente, hay otras instituciones donde sigue siendo endémico. Hay que tener un reconocimiento muy temprano de esto.
En neumonía hay que apoyarnos siempre, siempre pensando en que el compromiso de la oxigenación y los aislamientos microbiológicos son claves en decir o en mantener ese tipo de diagnóstico. Ahora, cuando yo tengo un paciente con infección de origen nosocomial, miren que los que mayores impacto tienen son la neumonía, la infección del tracto gastrointestinal o la infección del tracto gastrourinario. La neumonía siempre es uno de los factores asociados a mortalidad más importantes y mucho más cuando se suma con una terapia antibiótica inadecuada. Y esa terapia antibiótica inadecuada aplica para diversos gérmenes, especialmente gram negativos y entre los gram negativos, los no fermentadores y la pseudomonas. Por eso es clave identificar si este germen es o no uno de los gérmenes que más frecuentemente está presentando o impactando o asociándose a las infecciones que tenga en mi institución. Miren aquí nuevamente la pseudomonas, el impacto que tiene en mortalidad cuando utilizo de manera tardía un tratamiento antibiótico adecuado. Hay muchas causas por las cuales mi paciente se puede morir, pero claramente en la unidad de cuidado intensivo, cuando yo le sumo a un paciente la neumonía, la mortalidad se incrementa. Y este estudio, que es un estudio muy interesante, es uno de los primeros estudios que llamó a la atención sobre lo que está pasando en los pacientes que tienen neumonía nosocomial y terminan ventilados, que son los pacientes que peores desenlaces tienen. Ahora, ustedes saben, y no voy a profundizar sobre este tema, pero ustedes saben que claramente las bacterias gram negativas y multiresistentes, gram negativas multiresistentes son más frecuentes en las diferentes unidades por los diferentes mecanismos o por beta-lactamasas o por la producción de carbapenemasas. Estos dos mecanismos de resistencia que se llaman en la literatura como alta o baja resistencia, probablemente los debemos conocer a profundidad y en detalle para tratar de disminuir el consumo de antibióticos que pueden impactar la aparición de este tipo de resistencia en nuestros gérmenes. Y eso obliga a que reconozcamos que las tasas de este tipo de gérmenes, las tasas de resistencia a los diferentes antibióticos cada día son mayores. Entonces, cada día es más frecuente, por ejemplo, Estados Unidos, 1999, del 15% y ya está un poco superior al 20% de aparición de Pseudomonas multidrogorresistente. Entonces, siempre ya no tenemos opciones, pues la mejor opción que podríamos tener son los nuevos antibióticos, que algunos de ellos no son tan nuevos, sino que son combinaciones con inhibidores o antibióticos que de una u otra manera habíamos utilizado previamente y ahora en las nuevas investigaciones con algunas nuevas moléculas o con moléculas viejas que pueden facilitar su utilidad. En nuestro país, ceftolozano tazobactam es probablemente el mejor antibiótico que hay en este momento para Pseudomonas, pero claramente hay que mantenerlo y utilizarlo en el escenario donde está indicado, es decir, si yo tengo Pseudomonas con un patrón de sensibilidad no se justifica utilizar este antibiótico, pero cuando tengo un patrón de resistencia que me permite la utilización de este medicamento, probablemente es una excelente opción. Ceftibactam es otra herramienta, su consumo crece de manera logarítmica en función de que la aparición de gérmenes multiresistentes también lo hacen. Por lo tanto, no puede ser que empecemos también a usarlo de manera indiscriminada, sino en 1 o 2 años no vamos a tener opciones. Estas son otras moléculas que pueden tener algún impacto en el manejo de nuestros pacientes. Y esta diapositiva se las quiero presentar en especial porque cuando se habla de gram negativos y específicamente de Pseudomonas, siempre existe la discusión si el cubrimiento debe ser monoterapia o terapia combinada. Y hablando de terapia combinada, es sumar al manejo que le estamos dando una aminoglucosia. Van a encontrar de todo tipo de referencias y de todo tipo de recomendaciones como estas. En esta, por ejemplo, es un algoritmo muy sencillo. Si yo tengo un patrón de resistencia, de multidrogoresistencia, mayor al 15% y mi paciente está con un compromiso hemodinámico, con un choque séptico establecido, es decir, que puedo pensar que tiene una pseudomona como causa, y ese es el manejo empírico. Miren que esta guía da recomendación de manejo dual. Es muy, muy controvertido, hay una amplia discusión, vamos a encontrar personas que se rasgan las vestiduras diciendo que se le debe poner una sola molécula, otros que no, que se les debe poner dos, pero siempre piensen en que el cubrimiento y el beneficio debe estar en función de que a nuestro paciente le vaya mejor. Y esa decisión solamente se puede tomar cuando ustedes conocen
cuál es la pseudomonas que tiene en su institución y en su unidad de cuidado intensivo. Y basados en esa recomendación, basados en ese conocimiento, pueden hacer la recomendación de sí o no utilizar terapia dual. Y esta es una recomendación que ya empieza a generar amplia preocupación, una publicación reciente, 2020. Miren cómo en el escalón donde ya estamos dando recomendaciones sobre la utilización de estas nuevas moléculas. Tengo sospecha de infección nosocomial, infección respiratoria, neumonía asociada a la ventilación mecánica. Si tengo factores de riesgo para pseudomonas, y aquí están hablando de que tengo más del 5% de incidencia local de pseudomonas, o riesgo de KPC, o moléculas desconocidas o desconocimiento de los patrones de resistencia. Miren ya donde se ponen o se dan recomendaciones sobre ceftalozona tazobactam o ceftazimia avibactam. Entonces, es nuestra responsabilidad manejar de manera óptima y adecuada, tener un conocimiento claro de nuestra epidemiología, de la interpretación de los antibiogramas y utilizar estas moléculas cuando está indicado, pero no de manera masiva, porque si no, rápidamente la resistencia. Les recomiendo esta publicación, es muy interesante en función de cómo genera un algoritmo que probablemente no sea aplicable a todas las unidades de cuidado intensivo, pero que nos orienta a cómo deberíamos nosotros generar nuestras guías en cada institución. Ya terminando, esta es como la aproximación global que está adaptada a estas referencias que ustedes ven ahí, cuando yo pienso que mi paciente puede tener una infección por pseudomonas. Entonces, la primera pregunta que me debo hacer es si mi paciente está en condición crítica, si está en choque, si está ventilado, y o si tiene alto riesgo de complicaciones porque tiene comorbilidades como estas, EPOC, falla renal, disfunción hepática, tiene algún nivel de inmunosupresión, antecedentes de algún tipo de neoplasia, si ingresó, su motivo de ingreso a la unidad fue trauma, si tiene un antecedente de trasplante o si tiene una enfermedad renal crónica que ha generado que requiera soporte dialítico. Y o si ha tenido riesgo, o si tiene riesgo de pseudomonas porque tenemos claro o tenemos conocimiento de que ha estado colonizado por el germen, ha recibido en los 3 últimos meses una terapia que puede hacer con un beta-lactámico anti-pseudomonas y obviamente el reconocimiento. Si yo tengo uno de estos factores, debo evaluar si mi paciente, o debo reconocer si mi paciente va o no a requerir este tratamiento antibiótico para el cubrimiento de la pseudomonas. Si yo considero que mi paciente sí tiene estos factores de riesgo y que puede tener un germen multidrogoresistente, en su orden esta podría ser la recomendación: ceftriaxona tazobactam, ceftazimia avibactam, carbapenémicos, piptazo, ceftazidime, que en nuestro caso va acompañado de una aminoglucosia. Si no considero que tiene estos factores para multidrogoresistencia, probablemente el orden sería un carbapenémico, piperacina tazobactam, cefepime. Obviamente este orden puede cambiarse de acuerdo, perdón que aquí quedó repetido cefepime, puede cambiarse en función del patrón de sensibilidad o resistencia que yo ya conozca en mi institución, en cualquiera de los dos cuadros. Si yo ya sé que mi pseudomona es muy sensible a cefepime y poco a piptazo, pues le pongo cefepime. O si es muy sensible a piptazo, pero poco a cefepime también, que generalmente es difícil encontrar esos patrones así tan, digamos, claramente diferenciados, pero ese reconocimiento es lo que me permite identificar cuál sería el orden para generar la recomendación. Este es un cuadro que utilizamos nosotros en las instituciones. Hay que modificar de alguna manera las intervenciones que nosotros veníamos haciendo clásicamente en las unidades de cuidado intensivo y ser mucho más rigurosos en la forma como permitimos o no que nuestros pacientes puedan acceder al manejo adecuado en función de los protocolos. La prevención de la infección se vuelve fundamental dado el alto riesgo que tienen nuestros pacientes en pandemia. Miren, esta es una forma como nosotros lo hacemos. Vemos la parte ventilatoria, vemos la parte de rehabilitación y algunas actividades que deben hacerse de manera diaria, algunas más allá de una vez por turno, algunas una vez por turno. Bundle de prevención de neumonía, cabecera, sedación, delirium, si le puedo hacer prueba de respiración espontánea y si esa prueba de respiración espontánea me permite o no extubar rápidamente a mi paciente, cuáles son los parámetros ventilatorios y qué estoy haciendo en el proceso de rehabilitación. Esta es una forma de manera continua de estar evaluando a mi paciente y de estar evaluando las medidas de prevención.
Pero esta es la parte que más me gusta, las claves. Somos un equipo de tratamiento. Los protocolos o guías institucionales deben ser las bases de las intervenciones, incluyendo el uso de antibióticos. Hay que conocer los indicadores para saber en qué enfermedades, en qué complicaciones estamos teniendo un porcentaje mayor y saber cuáles son los planes de mejora para mejorar los desenlaces de nuestro paciente. Y obviamente el hacer todo esto va a implicar un esfuerzo mayor, pero es parte del compromiso que tenemos con nuestro paciente. El abordaje integral, la multidisciplinariedad es fundamental, el apoyarnos en la tecnología, en los comités de vigilancia epidemiológica, en los programas de PROA y reconocer que los grupos tratantes deben ser quienes lideran el manejo de los pacientes. Yo siempre he creído que el grupo tratante implica la multidisciplinariedad, pero el médico tratante tiene la necesidad y la obligación de liderar las intervenciones para que las decisiones vayan en un solo camino y puedan de esa manera beneficiar el desenlace de nuestros pacientes. Última diapositiva. Siempre cuando vamos a iniciar un antibiótico, y mucho más en Pseudomonas, hay que seleccionar el antibiótico de acuerdo a los guías locales, por favor, guías locales, ojalá de cada institución, reconociendo los patrones de susceptibilidad y evaluando si el paciente tiene o no factores de riesgo para multidrogoresistencia. Diariamente evaluar la condición clínica del paciente, identificar en tiempo real los reportes de los cultivos para ajustar los manejos antibióticos. Las pruebas moleculares son una herramienta fundamental, fundamental, por cuestiones de tiempo no profundizo en esto, pero creo que aquí realmente está el cambio en la forma como ágil y rápidamente podemos identificar ciertos patrones de sensibilidad o resistencia y ajustar muy tempranamente los tratamientos. Recordar que las dosis deben estar optimizadas en función de la farmacodinamia o del PKPD de nuestros pacientes. La farmacocinética y la farmacodinamia siempre cambian los pacientes críticos, dado la variación de los volúmenes de distribución. Hay que creerle a los cultivos, hay que creerle a las pruebas moleculares y con base en eso es optimizar el tratamiento antibiótico en función del menor espectro posible, con los menores efectos adversos y con unos tiempos de administración que en general hoy la recomendación está alrededor de 7 días. Las nuevas moléculas no podemos abusar de ellas, pero tampoco olvidarnos de ellas. Hay que darle su espacio dentro de las guías y una utilización adecuada nos va a permitir mejorar, como mencionaba previamente, el desenlace de cada uno de nuestros pacientes. Muchas gracias.